Buenas noches, chicos. En un minuto empezamos la clase, esperando que ingresen alguien más. Por favor, en el chat me ayudan registrando la asistencia y ya empezamos en unos 2 minutos. Buenas noches, chicos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, continuando nuevamente con lo que estábamos haciendo del formulario del CRUD, de una tabla de base de datos con ingresos, modificación, eliminación y visualización de datos. Entonces, vamos a realizar el proceso para lo que les decía, el método de modificar y el método de actualizar. Entonces, para hacer el método de modificar, era muy importante decir que me retorne los valores, ¿no? Y que me visualice esos valores para que yo pueda ir modificando. Lo importante y lo esencial que yo tengo que hacer es decir que mediante este código pueda modificar. Ahora, ¿qué puede modificar? Pues yo lo tengo que decir qué va a visualizarse y qué no va a visualizarse para poder generar los procesos. Entonces, yo tengo que decir ahora sí, en mi botón modificar voy a programar. ¿Cómo lo programo o cómo lo considero? Es primero recoger los datos que yo voy a modificar. ¿Qué datos yo necesitaré recoger? Pues el código, el nombre y el precio. Y digo, ¿no? ¿Cómo yo recojo el código? ¿No? Entonces yo digo, en un string, código es igual. Pero aquí debería ser txt código. No, no lo tengo que decir txt código.getText porque estaría diciendo del campo de texto recojan. Sino, en cambio, debería decir de la tabla que yo tengo, retórneme ese código. De la fila que seleccioné, recójame ese código. Entonces, para decir esa parte, le voy a decir lo siguiente y voy a crear una variable adicional. ¿Qué variable adicional voy a colocar? Es la siguiente. Un int que se va a llamar fila selección, que va a ser igual a lo siguiente. A mi tabla tv producto punto get rows. Rows, es decir, retórneme el ID de la fila que yo seleccioné. Ahora bien, ahora sí, ¿qué le digo en el código que voy a tener? De mi tabla producto punto get value add, y aquí le digo de mi fila selección, retórneme y devuélvame la posición 0, y al final le pongo el punto to string. Entonces aquí lo que estoy haciendo es solo recogiendo el código de la tabla seleccionada, o de la fila, perdón, seleccionada.
¿Qué más necesito aquí? Ahora sí necesito recoger mi descripción, que va a ser igual a mi txt descripción.getText.com. Igual string cantidad, que va a ser igual a mi txt cantidad.getText.com. Y me faltaría el precio, que sería igual a mi txt precio.getText.com. Entonces aquí lo que estoy colocando, no, estoy recogiendo, perdón, los valores. Uno de la fila que yo seleccioné y otros en cambio de lo que yo modifiqué. Entonces, ahora sí empiezo a hacer mi proceso de update. Como este proceso va a ser interactivo, no es necesario crearlo en una clase aparte, como creamos anteriormente, sino lo manejo directamente aquí y le digo try, abro, cierro paréntesis y le coloco lo que es mi cache, exception, abro, cierro paréntesis y pongo, ¿no? System.out.println y digo, no, e.getMessage. No le pongo ningún valor porque no necesito, ¿no? Ahora en mi trash, ¿qué manejo en mi trash? Pues lo primero que yo necesito aquí es generar mi sentencia. Entonces, ¿cómo genero mi sentencia? Es de la siguiente manera. Digo string sentencia SQL es igual y pongo entre comillas mi sentencia. Para hacer la modificación utilizo la palabra que dice update, ¿no? ¿Qué update? ¿A qué tabla va a ser? A la tabla producto. Set. Voy a asignar o voy a modificar estos campos. Por ejemplo, el primer campo que nosotros teníamos era el de descripción. Ahora, ¿cómo se llamaba o cómo estaba la variable, el campo? Tengo que ver en forma detallada. Entonces voy a prestaciones, a mi base de datos, ¿no? Que yo la tengo aquí, me conecto, visualizo mi tabla, que era de productos, voy a mostrar y ahí sí voy a ver mis campos, que va a ser non producto. Entonces digo, no, set no producto es igual. ¿A qué va a ser igual? A la variable descripción. Entonces le pongo más descripción más, aquí yo le agrego ahora el otro campo que voy a modificar. Entonces pongo coma. ¿Por qué le pongo la coma? Porque el update dice un campo, coma, otro campo y otro campo. El otro es cantidad. Entonces se llama cantidad es igual a más la variable cantidad más comillas, coma, ahora el precio. ¿Cómo se llama el precio? Pongo precio igual, ahora pongo más precio y más comillas y en este caso le voy a colocar la parte que dice mediante qué, cómo lo voy a hacer el update. Le digo siempre y cuando where el código se llama code producto, ahí es code guión bajo producto, voy a poner enter para que se logre ver, where código es igual y le pongo más el código que yo consideré. Entonces en este ya le pongo al final el puntico. Entonces aquí, perdón, ha sido solo press y lo coloqué. ¿Qué consideración yo debería colocar? Es lo siguiente, que los que son string deberá tener una comilla simple también, porque ustedes cuando hacen una
se podría decir un update. Aquí le digo, no, update producto. Sí, set código, le pongo no producto. Y le van a decir es igual, pero no le ponen aquí ABC, porque no le va a reconocer si no le ponen entre comillas simples da, y ahí sí, coma, cantidad, como es entera, no hay problema 1, y precio es doble o es numérico, 3.5, ya ahí no habría problema. Where, como les digo, código producto, y aquí le digo, es igual a 1. Les pongo un ejemplo. Entonces, esta es la sentencia que yo estaría realizando, ¿no? Descripción, cambio, pero como es string, ahí sí necesito la comilla simple. Entonces, aquí le estoy creando esa sentencia o esa situación, ¿no? Entonces, ya he creado la sentencia del update y yo digo que nomás necesito modificar. Si ustedes consideran que no es necesario modificar, les pongo el precio porque no debería ser correcto modificar el precio, pues no lo modifico, ¿no? Entonces, ya he creado la sentencia, ahora sí hago mi preparación de la misma y digo, prepare statement y le digo, no, mi objeto de preparación es igual a mi a mi conexión punto, voy a buscar la variable, ¿cómo se llamaba? Creo que era solo connect punto, y aquí le coloco el punto prepared state y le digo SQL o la sentencia SQL. Aquí voy a necesitar agregar o importar esta librería del Prepare. Y luego lo que necesito, ¿no? Mi objeto preparado, punto, aquí va a cambiar. Le voy a poner execute, ¿ya? Execute, en cambio, UD. Abro, cierro paréntesis, punto y coma. Entonces, ahí le estoy visualizando. ¿Qué me faltaría aquí? Es nuevamente, como hacíamos en la parte de acá arriba, llamar a mi método llenar valores para poder, luego de modificar, hacer una actualización. Punto y coma. Entonces, voy a ejecutar mi formulario y ahora sí empiezo. ¿Sí? Voy a decir que voy a seleccionar, le pongo gelatina y de vez de azul, digamos que era roja, ¿no? Y que la cantidad ya no era 2, sino era 6 y el precio era 5.67 y pongo modificar. ¿Qué va a pasar? ¿No? Aquí voy a visualizar y cambió a 5.67. Lo más recomendable que una vez modificada se debería vaciar estos campos, ¿no? Para yo saber que sí se modificó o no se modificó. Y adicionalmente visualizarme un mensaje. Entonces lo que primero tengo que hacer es lo siguiente. Una vez ejecutado el update, digo J opción panel punto show message diálogo, le digo notice, qué mensaje voy a visualizar, les pongo modificación correcta, el título le voy a poner modificar y la opción le voy a poner que sea de J opción panel punto voy a poner information message, ¿no? Punto y coma y ya lo coloqué. ¿Qué más necesito? Pues necesito que luego de visualizar, lo más recomendable fuera que en este mismo método de llenar datos
aparte de limpiar la tabla, también me limpiara los campos de texto. Entonces digo txt código punto ctext vacío. Asimismo el otro txt, en cambio era el txt descripción punto ctext y pongo vacío. Y el otro sería txt cantidad punto ctext comillas. Y el otro txt, en cambio, precio punto ctext comillas, ¿no? Entonces aquí ya le hago el vaciar o el limpiar, se podría decir el término, al momento de generar. Entonces igual voy a poner a este que está similar, digamos que no era aceite, sino va a ser, digamos, tablas, que van a ser de 2 y cada tabla va a valer 2.89 y pongo modificar. Y ahí ya me va a salir el mensaje modificación correcta y se va a limpiar y se va a actualizar. Entonces sí se logran dar cuenta que se logra ver de mejor manera o más representativo al momento de que salga un mensaje y también se vacíe. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, chicos? ¿Alguna duda, chicos? ¿No tenemos dudas, inquietudes? Buenas noches, Inge. Sí, entonces para cada tabla tendríamos que hacer todos esos pasos. Claro, depende mucho de lo que ustedes necesiten hacer. Si cada tabla necesitan insertar, modificar, eliminar, pues deberán hacer todos estos procesos. Ya, gracias, Inge. ¿Y es Ya. necesario crear las dos clases para poder hacer toda la ejecución del programa o si podemos hacer en una sola clase? Sí se podría hacer, por ejemplo, esta opción sí podría ir en el botón, sí, pero no es lo recomendable. ¿Por qué situación? Porque aquí, si ustedes dieron cuenta, manejamos las excepciones y maneja métodos diferentes. Entonces, ahí hay el inconveniente que puede ser que la parte gráfica me dé errores en las excepciones o no me logre visualizar. Pero de ahí directamente sí lo puedo hacer. Pero como nosotros estamos manejando el patrón modelo vista controlador, como les decía, maneja esa lógica. La clase aparte o el acceso a la base de datos en un lado, la interfaz en otro lado. Ya, gracias, Inge. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Inge, ¿le puede ejecutar una vez más el programa? Am, Quiero ver si es que se ejecuta directamente con los datos o hay que ingresar nosotros al momento de la ejecución. Ahí. Ujú. Ya visualiza, por eso les decía que en el init o en el constructor automáticamente ya deberá visualizar. Obviamente que solo cuando seleccione, ahí sí deberá ya retornarme estos valores o llenarme estos campos. Pero al momento de ejecutar, lo único que va a estar es este campo o esta tabla llenada. Los campos va a salir vacíos. Ya, gracias, Inge. Ya. Entonces vamos a la siguiente opción. Y la siguiente opción, en cambio, va a ser la de eliminación. Entonces voy a diseño y ahora voy a decir, este botón de eliminar, ahora elimíneme cuando yo seleccione este campo de texto. Pues bien, voy a dar doble clic en el botón. Igual como estos métodos son directos, los ejecuto aquí mismo.
En esta parte voy a hacerlo igual o lo similar que decía. Primero necesito recoger el código. Pero para hacer eso, les decía, necesito de qué fila yo seleccioné. Entonces digo, in fila seleccionada es igual a mi tabla producto punto get select rows punto com. Entonces estoy seleccionando. Luego pongo string, código es igual. ¿A qué va a ser igual? A mi tabla producto punto get value add y le digo de mi fila seleccionada, retórneme la posición o recójame la posición 0. Entonces ya tengo el código. Ahora sí, ¿cómo elimino? Pues directamente con mi try in cache. Todo lo manejo en mi try cache. Aquí me faltó el punto toString, ¿no? Entonces en mi try cache digo no mi excepción, abro, cierro y digo no system.out.println e.getMessage, abro, cierro paréntesis, punto y coma, ¿no? Entonces ahora sí en mi try, ¿qué necesito? Igual, algo similar. Siempre voy a necesitar preparar mi sentencia SQL, que las sentencias SQL van a estar entre comillas, ¿no? Entonces digo, ¿cómo hago vuelta una eliminación? Para hacer la eliminación en un lenguaje SQL, yo utilizo delete from y el nombre de mi tabla. Mi tabla se va a llamar, o se llama, perdón, producto. Where, ¿mediante qué? Se va a eliminar el elemento mediante que el código del producto sea igual a que al valor que yo haya ingresado, que este va a ser más el código que yo seleccioné. Una vez generado esa parte, nuevamente prepare statement. El objeto de preparación es igual a mi conexión punto prepare statement y se va a enviar la sentencia SQL. Una vez enviada la sentencia SQL, aquí va a pasar lo mismo. Objp punto execute update. ¿Por qué no pongo query? Query solo va a ser cuando deseo visualizar una información. Y para editar y eliminar, tengo que ejecutar vuelta la sentencia execute update. Una vez teniendo esa parte, ahora sí digo J option panel punto show message, no me salió el mensaje, show message diálogo y le digo no en esta actividad, ¿qué mensaje le voy a decir que visualice? Eliminación correcta. Pongo, luego tengo que asimismo llamar a mi método de llenar, porque ahora ya deberá visualizarme solo ese método. Entonces pongo método llenar valores, punto y coma. Ahora bien, voy a ejecutar mi formulario y lo primero que tengo que hacer es seleccionar. Supongamos que este de 34 ya no deseo, ¿sí? Seleccioné y voy a la opción de eliminación. Se dice eliminación correcta, aceptar, se vacía los campos y sobre todo se elimina el componente de queso. ¿Cómo sé que no solo se eliminó por interfaz? Pues voy nuevamente a mi sentencia SQL y ejecuto solo esta línea de código, ejecutar, y ya no me va a aparecer la opción de queso. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Alguna duda?
Yo tenía una pequeña duda, licenciada. Dígame. Estaba haciendo el proceso hasta donde tenemos programación de base de datos .java y parte del final se me borró. Quería ver si es que alguien me ayudara o sea, si usted me puede ayudar con esa parte para poder llenar, porque si le estaba siguiendo a usted, pero solo tengo fotos y no físicamente, porque mi computadora está actualizándose, entonces me quedé por ahí. Y sí me está funcionando esto porque me funciona como una base para seguir tratando de hacerlo o sea, a conocimiento mío. Ya. Sí, Sí. no hay problema. A ver, ustedes lo que les decía, tienen que tener su base de datos. Que su base de datos, lo único que tienen que actualizar es su usuario, ¿no? Y que ese usuario tenga el acceso para poderse conectar. Entonces les pongo, ¿no? Voy a abrir SQL Server. Y en este caso, lo que yo necesito, ustedes lo manejan localmente y ponen Windows, sobre Windows. Eso nada más le modifican ustedes cuando se conectan. Tienen su base de datos y la base de datos ustedes aquí tienen con sus tablas. Independientemente de eso, ustedes van a Security, van a Login y van a New, clic derecho en Login, New Login y van a crear un usuario de prueba 2. Y le van a escoger en cambio aquí la opción que dice SQL Server. Aquí es lo importante colocar una contraseña que ustedes se van a acordar. 1, 2, 3, 4, 5. Y lo que van a decir es que lo único que va a tener que estar activo es la póliza, más no la expiración, porque si no, luego tenemos inconvenientes que tengo que actualizar y ya no me va a permitir. Luego, en los roles les decía que debe de estar activo el public y el system admin. También deberán tener activo aquí hacia qué base de datos van a utilizar, hacia ventas y hacia pruebas, les pongo. Y en estatus, lo principal era tener permitido el acceso a la conexión de base de datos y hacia el login. Pongo OK. Y una vez generado este usuario, ya me va a aparecer aquí que puse usuario P2. Entonces, ¿cómo sé que sí funciona correctamente? Van a Connect Database Engineer, no cambian el login, lo que cambia es en Authentication, seleccionan SQL Server y aquí van a poner, ¿no? Usuario, su usuario que pusieron, P2 y su contraseña. Yo puse 1, 2, 3, 4, 5. Recuerdo y me conecto. Ahora sí me conecté mediante esta base de datos, ¿no? Y mediante este usuario. Nada más tengo que hacer en mi SQL Server. Eso lo puedo cerrar. Y lo que yo necesito es en prestaciones, sí, tener mi drive, que está en controladores de SQL, y en perdón, y generar mi conexión. ¿Cómo genero esta conexión? Es en base de datos, clic derecho, nueva conexión, selecciono mi drive, el que yo creé. Actualmente creé SQL PU, ¿ya? Pongo siguiente y me digo, ¿cómo me voy a conectar? ¿A qué servidor? Al servidor local. ¿Mediante qué puerto? 1433. ¿A qué base de datos me voy a conectar? Y la base de datos que yo tengo es BD ventas o BD prueba, ¿ya? ¿Por qué usuario? Usuario P2. ¿Cuál fue la clave? 1, 2, 3, 4, 5. Puedo recordar y pongo en probar. Si está correctamente el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña, pues me va a salir correctamente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, aquí ya se demoró en la conexión? ¿Qué puede ocurrir? Es que esa base de datos no existe. ¿Ya? Entonces me dice aquí, no existe esa base de datos. Entonces, ¿cómo se llama mi base de datos? ¿Sí? Voy a cerrar para acordarme. Y era B de prueba, no BA o B como lo haya colocado. Entonces yo voy nuevamente, nueva conexión,
selecciono siguiente, pongo local 1433. En mi base de datos voy a poner B de prueba. En usuario 2 y la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Y le pongo probar. Pero se va a demorar. ¿Por qué situación? Porque cuando yo creé este usuario, yo no le di el permiso que va a ser hacia la prueba. ¿Se acuerdan que solo le puse activo para ventas y para PD Pro? Entonces no me va a permitir. Voy a cambiar el nombre y voy a poner ahora a la base de datos ventas, probar conexión. Entonces, si existe algún problema o algún inconveniente que igual no se conecte, que va a pasar en este momento, que se está demorando. Entonces, cuando ya se empieza a demorar, va a significar que no está teniendo el acceso. ¿Vale? Entonces, no está diciendo, no es posible establecerla mediante este drive a esta base de datos. ¿Qué puede ser? Primero, que el drive no existe. Entonces, ese drive me va a tener problemas. Si es que, por ejemplo, voy a probar nuevamente, y puede ser que aparte del drive, el servidor local tampoco me funcione. Y otra situación, como ustedes se dan cuenta, aquí ya no me sale, no me sale todo lo visible, se podría decir, o todo el error. Entonces, ¿qué también puede ser? Es que el usuario y la contraseña esté mal. ¿Se acuerdan que yo no puse solo usuario 2, sino puse usuario P2? Pongo probar. Y ahora, de una vez, nuevamente se va a demorar. ¿Qué va a ocasionar aquí? Que si yo no coloqué correctamente el usuario, la contraseña, el drive o el servidor, pues no me funciona. Y voy ahora sí a probar en mi SQL Server nuevamente y voy a decir conécteme. ¿Por qué me va a conectar? Por SQL usuario P2 y voy a decir 1, 2, 3, 4, 5. Conectar. Y aquí voy a saber a qué base de datos tengo acceso. Y si tengo a prueba y es la clave a la local. Entonces, ahora sí, voy a generar local a mi ventas usuario P2. Creo que si era usuario P2. Ay, perdón. Usuario P2, si estamos bien. Y la clave 1, 2, 3, 4. A ver, perdón. 1, 2, 3, 4, 5. Probar conexión. Entonces, ya si aún así no realmente se conectó, yo ya revisé. El nombre de la base de datos está bien. El usuario también está bien y la contraseña también está bien. Ya si esto no, o sea, si en esto no, ya no me equivoqué, ¿qué va a pasar? Que el servidor no está correctamente. Si ustedes se dieron cuenta, yo aquí me sale como en mi SQL sale local, pero no es así. El nombre del servidor no es local, sino es localhost. Voy a probar y ahí sí salió correctamente. Entonces, los errores más comunes que siempre se sabe tener aquí es el usuario y la contraseña. Si no es eso, es la base de datos. Y si no, es el servidor. Ahora, ¿qué pasaría si no me conecto localmente? Yo puedo poner aquí cmd y conectarme por mi IP. Pongo ipconfig y aquí me va a dar una dirección IP. Mi dirección IP es la 192.168.1.144. Entonces pongo 192.164.1.143. Era así. Entonces pongo probar conexión y ahí también va a funcionar. Entonces, cuando yo desee conectarme mediante un servidor externo, lo que tengo que poner es su IP o su dirección URL. Entonces, le pongo terminar y va a funcionar. Entonces, aquí ya voy a ventas, voy a tablas, a DB y aquí ya me va a funcionar. Y aquí está mi tabla que la manejo. Entonces, puedo hacerlo también de esa opción para que ustedes se den cuenta que también puede generar. Una vez conectado, ahí sí empiezo la programación. ¿Preguntas, dudas, chicos?
Sí, licenciado. Yo me quedé un poquito atrás, unos 1 minuto y medio atrás. Y bueno, y también le reviso en la grabación para poder seguir porque sí, creo que le voy a poner contraseña para el siguiente. Porque sí me Ujú. está afectando ahorita, se me está borrando cada carpeta y se me está haciendo un problema. Y parte de eso también es de los deberes. Entonces creo que voy a hacer sacar una copia de seguridad para que no siga pasando eso. Ya, no hay problema. Entonces, bien, una vez generado ya el proceso o la explicación, entonces yo he cumplido o se ha cumplido con la base de datos con el CRUD, que es insertar, modificar, eliminar y listar, que vienen a ser los reportes finales que yo necesitaría. Pero ahora hay un formulario que también es muy necesario, que es el de login o el de ingresar mediante un usuario y una contraseña. Entonces, para eso yo creé, o se acuerdan que creamos la tabla usuario, que esta tabla usuario va a tener, ¿no? Un ID, un nombre y una clave. Ahora, me voy ahora a conectar a esta base, a esta tabla y ahora, si es que el nombre y el usuario es igual, ahí va a ingresar. Si no, caso contrario, no va a ingresar. Si se dan cuenta, yo aquí no tengo valores o no tengo opciones. Entonces digo, ejecutar comando, yo le puedo poner aquí un insert, ¿sí? O directamente en mi SQL, ya lo cerré, ya puedo hacer mediante aquí, voy a conectarme a la base de datos ventas, voy a poner edit, edit y voy a insertar, ¿no? En este voy a poner 1, el nombre a mí y la contraseña a mí. Enter, ¿no? Entonces, otra vez, nuevamente ejecuto la sentencia y ahora sí ya me va a aparecer el admin, ¿no? Entonces, ¿qué necesito? Lo primero que necesito aquí es crear un nuevo formulario que va a ser mi login. Doy clic derecho, nuevo, FRM y digo FRM login. Terminar. Y aquí lo que voy a agregar, sí, importante, es una etiqueta que diga ingresar o login del sistema ABC y voy a decir una etiqueta, ingrese el usuario y el ingrese contraseña, ¿no? Entonces ingrese el usuario y aquí en cambio ingrese la contraseña o la clave, les vamos a poner ya. Y pongo lo que son dos campos de texto, campo 1 y campo 2. Adicional voy a poner un botón